Bueno, a continuación vamos a resolver un sistema de ecuaciones donde tenemos involucrados logaritmos. Entonces miremos este sistema, esta es nuestra primera ecuación, esta es la segunda. En la primera nos dicen que 7 veces, todo entre paréntesis, de x en base y más logaritmo de y en base x es igual a 50. Y la segunda ecuación, si es una ecuación sin logaritmos, donde nos dicen que el producto entre x y y es 256. Bueno, entonces, lo primero que vamos a tratar de hacer es en la primera ecuación no tener dos tipos de logaritmos distintos. Miren que tenemos uno en base y y otro en base x, entonces vamos a homologar las bases. ¿Cómo hacemos eso? Recordemos esta propiedad de los logaritmos, logaritmo en base a de n. Si yo quiero utilizar otra base distinta, vamos a llamarla b, entonces vamos a tener logaritmo en base b de n sobre logaritmo en base b de a. Lo que vamos a hacer entonces en esta primera ecuación, miren, es sacar, vamos a transformar o cambiar de base este logaritmo en base y de x para que nos quede el logaritmo en base x. O sea que vamos a tener que el logaritmo en base y de x, miren la fórmula, aquí voy a utilizar logaritmo en base x, miren, cambié, b es mi x, n va a ser este término y a va a ser este término. O sea que vamos a tener logaritmo en base x de x, que es mi n, sobre logaritmo en base x de y, que es mi a. Entonces, esto que acabamos de hacer con esta propiedad de logaritmos lo vamos a sustituir en la ecuación número 1. Entonces, en la ecuación 1 voy a reescribirla y vamos a tener que 7 veces, de una vez inclusive ese 7 lo podemos pasar a dividir al 50. Entonces nos queda este logaritmo en base y de x, que es logaritmo en base x de x sobre logaritmo en base x de y más logaritmo en base x de y igual a 50 séptimos. Miren lo que hice, este 7 que estaba acá lo pasé a dividir porque estaba multiplicando. Vamos a quitar esta igualdad de acá. Miren, aquí tenemos una ecuación que ya solo depende de un tipo de logaritmo. ¿Por qué digo que un solo tipo? Porque el logaritmo en base x de x es 1. Recuerden, si yo elevo x a la 1, obtengo a x. Entonces, vamos a decir que esto es 1 sobre logaritmo en base x de y más logaritmo en base x de y igual a 50 séptimos. Se me ha olvidado el 7 por ahí. Bueno, entonces miren, ya lo tenemos todo en términos de una sola. ¿Qué vamos a hacer? Podemos empezar a operar fracciones para poder despejar el logaritmo en base x de y, o hagamos algo que me puede ayudar a simplificar mucho más el camino, y es multiplicar a ambos lados por logaritmo en base x de y. Puedo hacer eso porque yo sé que este logaritmo nunca podrá ser 0, ¿cierto? Entonces, como esto nunca puede ser 0, puedo multiplicar a ambos lados de la ecuación por logaritmo en base x de y. ¿Por qué tengo que hacer esa aclaración? Porque miren, si yo tengo que el logaritmo en base x de y es 0, voy a tener una división 0 sobre 0 cuando haga ese producto, y obviamente 0 sobre 0 no nos va a dar el 1 que necesitamos que se haga cuando multiplique por logaritmo en base x de y a esta expresión. Entonces, si multiplicamos a ambos lados, miren, logaritmo en base x de y por 1 sobre logaritmo en base x de y es 1, más logaritmo en base x de y por logaritmo en base x de y es logaritmo en base x de y al cuadrado, y aquí vamos a tener 50 séptimos multiplicado por logaritmo en base x de y. Miren, ahora solo me queda una ecuación en términos de logaritmo en base x de y, pero para que no nos, digamos, enredemos teniendo que escribir siempre esto, vamos a decir que ese logaritmo vale z. Entonces vamos a decir que el logaritmo en base x de y es z. De esa forma podemos reescribir la ecuación así, 1 más z cuadrado, miren, se me va a formar una ecuación cuadrática, es 50 séptimos de z. Vamos a multiplicar a ambos lados de la ecuación por 7 para eliminar las fracciones. Entonces voy a tener 7 más 7z2 es igual a 50z. Y vamos a reescribir esta ecuación. Miren, ya no necesitamos nada de lo que hicimos acá. Vamos a resolver esa ecuación cuadrática de z. Y como z es logaritmo en base x de y, pues vamos a poder resolver. Entonces, borro aquí. Ok. Bueno, entonces,
Tenemos, recuerden que para resolver una cuadrática siempre agrupamos todos los términos a la izquierda, igualamos a 0. Entonces, y ordenando lo de mayor a menor en términos de exponentes, primero pondríamos 7z2, luego pondríamos menos 50z, miren lo que hice con el 50z, está sumando, lo paso al otro lado aquí, a restar, y ese 7 que está ahí lo dejo tal como está, igual a 0. Esta ecuación la podemos resolver utilizando la fórmula general para resolver las ecuaciones cuadráticas o podemos intentar factorizar. Aquí se me ocurre que la mejor forma de factorizar, que a veces es un poco más ágil que utilizar la fórmula de la ecuación cuadrática, es usando tanteo. Recuerden que para usar tanteo, para factorizar esta expresión, voy a decir qué términos multiplicados dan 7z2. Pues 7z y z, como 7 es un número primo, solo tiene múltiplos 7 y 1. Lo mismo pasa con este 7. Tengo que poner 7 y 1 y los signos siempre el signo del primero y el signo del segundo es menos por más menos. Inclusive en tanteo pues probamos a veces inclusive intercalar los signos. Como los signos iguales no vamos a tener problema. Entonces miren qué va a pasar. 7z por, si hago este producto y hago este producto en tanteo. Para que no nos recuerden tanteo, en nuestros tutoriales en la parte de álgebra tenemos una explicación de cómo factorizar utilizando este método. Bueno, entonces regresando acá, tenemos 7z por menos 7, eso me da menos 49z, y tengo un z por menos 1, eso me da menos 1z. Si yo sumo estos dos, voy a tener menos 50z, miren, es precisamente esto de acá, o sea que por tanteo lo pude resolver. Recuerden que en tanteo decimos que si el producto dio derecho, entonces los factores dan cruzados, ¿cómo así? Al z lo junto con el menos 7, tengo z menos 7, y a 7z, como fue multiplicado con menos 7, lo junto es con menos 1. Entonces tengo 7z menos 1. Recuerden que quien quiera puede resolver este problema también mediante factorización o, mediante el uso de la fórmula de la ecuación cuadrática, o también se podría resolver mediante factorización de un polinomio de la forma x2 más bx más c, que es multiplicando por 7 y encontrando que el producto de 49 en este caso y que la diferencia o suma, porque como los signos son iguales, al multiplicar los signos, de 50, que es precisamente 49. Pero bueno, vamos a volver a como lo teníamos, ya llegamos a esta respuesta gracias a tanteo, ya no necesitamos el tanteo, miren, factorizamos esta expresión, y de aquí, como z menos 7 por 7z menos 1 es igual a 0, quiere decir que como tengo dos factores multiplicando quedan 0, uno de los dos puede ser 0, o sea, z menos 7 puede ser 0 o 7z menos 1 puede ser 0. En este caso, z es 7 y en este caso, miren, vamos a pasar el 1 a sumar y el 7 a dividir, o sea, un séptimo. O sea que tengo dos respuestas para z. Si tengo dos respuestas para z, quiere decir que tengo dos respuestas para z logaritmo en base de x de y. Inclusive entonces vamos a resolver, voy a cambiar aquí de color y vamos a resolver vamos a llamar este caso 1 y este caso 2 en rojo. Bueno, entonces tenemos que 7 es igual o lo mismo, vamos a escribirlo mejor al revés, que el logaritmo en base de x de y es 7. O sea, que si tenemos esta igualdad, es lo mismo decir que x a la 7 es y, por definición de logaritmos, ¿cierto? X a la 7 tendrá que ser y. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que... x a la 7 es y, no 7. Pero tenemos una relación entre x y y. Miren, de esta ecuación 2, yo puedo decir que y es 256 dividido x. Porque paso esta x que está aquí multiplicando a dividir. Entonces, esto, que lo podemos llamar, si queremos, 3, lo vamos a sustituir en este 1 rojo. Entonces, para que no nos confundamos, llamemos pues este 1' y este 2', porque como acá tenemos 1 y 2, entonces tenemos 3 en 1', en esta igualdad. Bueno, en 1' en realidad no, porque de aquí sacamos, este sería 1, 2' o algo así, porque miren que teníamos era z igual a 7, pero realmente es este pues el que concluimos. Entonces, vamos a tener x a la 7 igual a 256 sobre x. Miren, puedo pasar esta x aquí a multiplicar.
Entonces voy a tener x a la 8 igual a 256. O sea que tengo que sacar raíz octava para despejar x. Inclusive podría ser negativo, porque es una raíz par, pero no puede ser un valor negativo porque no estamos utilizando como base de un logaritmo números negativos. Entonces vamos simplemente a encontrar la raíz octava positiva de 256, pero recordemos que 256, si lo descomponemos, es 2 a la 8. Y esto es muy fácil, pensemos en lo siguiente, 2 por 2 por 2 por 2, que es 16, es 2 a la 4, y 2 a la 4 por 2 a la 4 es 2 a la 8, o sea que 16 por 16 será 2 a la 8. En este caso, 16 por 16 es 256. O sea que vamos a tener que x a la 8 es igual a 2 a la 8. De aquí podemos concluir que x vale 2. Miren, encontramos una solución. Voy a apuntarla por aquí. X vale 2. Si x vale 2, atención, y, ¿cuánto valdrá? Porque y está en términos de x. Miren, y es 256 entre x, o sea, 256 entre 2. Y 256 entre 2, vamos a escribirlo, 256 entre 2 es 128. Entonces ya tenemos x y y, pero ojo a partir de esta solución. El problema es que tenemos otra solución distinta para este z, para este logaritmo en base x de y. Entonces vamos a resolverlo. Vamos a resolver ahora este caso. Ya hicimos este, vamos a tener este. Entonces en este caso tenemos que z, que es un séptimo, era igual, recuerden que z era igual al logaritmo en base x de y, para que lo borré ahí. Entonces tenemos logaritmo en base x de y es igual a un séptimo, o sea que x a la un séptimo es igual a y, por definición de logaritmos. Pero y, a su vez, recuerden, es 256 entre x. De aquí puedo pasar esta x a multiplicar. Miren, si tengo x por x a la un séptimo, es lo mismo que tener x a la 1 por x a la un séptimo. Y 1 más un séptimo, recuerden que 1 son 7 séptimos. Entonces vamos a tener 7 séptimos más un séptimo, 8 séptimos. Recuerden, cuando multiplico potencias de la misma base, en este caso la misma base es x, sumo los exponentes. Vamos a sumar el exponente 1 al exponente 1 séptimo. Eso nos da 8 séptimos. Entonces 8 séptimos igual a 256. Pero 256 es igual a 2 a la 8. O sea que de aquí yo puedo sacar raíz, o sea, 7 octavos a ambos lados. Entonces puedo elevar a ambos lados a las 7 octavos, mejor. Entonces voy a tener x es igual a 2 a la 8, todo esto a las 7 octavos. Recuerden que cuando yo elevo a las 7 octavos x a la 8 séptimos, se multiplican los exponentes. O sea, 8 séptimos por 7 octavos nos da 1, por eso lo hice convenientemente. Entonces tenemos x igual a 2 a la 8 por 7 octavos. Este 8 y este 8 se cancelan en este producto, entonces x valdrá 2 a la 7. Y 2 a la 7 es 128. Miren, esto de acá es 128. Y y, como y es 256 entre x, 256 entre 128 es 2. O sea que puede ser que x sea el 2, entonces la y va a ser 128. O puede ser que x sea 128 y el que sea 2 sea la y. Para los dos casos, este sistema tiene de hecho la misma solución, digamos combinada. Entonces recuerden, x es 2, esta y va a ser 128 y si x es 128, y va a ser 2. Con eso entonces terminamos este ejemplo de cómo resolver un sistema de ecuaciones donde aparecen involucrados logaritmos.